Lo más importante que tenemos es su presencia en este lugar. Amén. Sean todos bendecidos en esta tarde-noche, ¿sí? Que todos hemos dejado este momento para venir a adorar a Dios, ¿sí? Cada uno de los que nos congregamos, seamos todos bendecidos en esta tarde. E incluso las visitas, ¿sí? Si hubiera alguno que viene por primera vez, que pueda sentir el amor de Dios en medio de todo lo que estamos haciendo. Amén. Y quiero compartir una palabra en esta noche para entrar un poco en introducción. Gracias, hermana. Creo que como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nos encontramos viviendo distintos tipos de etapas, de procesos en nuestra vida cristiana, en los cuales a veces nos podemos sentir tal vez desanimados, tristes o incapaces ante el llamado que Dios nos hace o ante las cosas que tenemos que hacer como discípulos, como hijos de Dios. Y muchas veces nos encontramos en un estado en el que pensamos de que Dios tiene que hacer algo para cambiar nuestra situación y nuestra realidad. Sin embargo, hay ocasiones en las que ese cambio tiene que haber una iniciativa de parte de nosotros, de acuerdo a lo que Dios ya nos ha entregado y nos ha depositado a nuestra vida. Hay cosas que Dios ya nos dio para que nosotros podamos caminar y ejercer la obra. Y hay algo que tiene que nacer desde nuestro interior. Y quiero, en base a esto, que me acompañen al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1. Gracias a Tommy que me va a acompañar ahí en el teclado. Segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura a unos versículos del 1 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Amén. ¿Tienen ahí? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Hermosa esta carta, sí, esta epístola que compartíamos recién. Y mientras las vamos desarrollando un poco, ¿sí? Esta epístola, ¿sí? Como dice el título, está dedicada a Timoteo, ¿sí? Y el apóstol Pablo, especialmente en esta epístola, ¿sí? Es muy particular porque va dirigida a Timoteo, ¿sí? Un servidor, un amigo de él, muy íntimo en cuanto a su ministerio. Y lo que me llamaba la atención de esta carta dirigida a Timoteo es que Pablo la hace desde un lugar muy un poco común, digamos, para poder escribir o enviar un mensaje, una epístola. El apóstol Pablo, sí, estaba pasando por lo que es estar preso, sí, estar cautivo, y él envía así esta carta, esta epístola a Timoteo, con el fin de poder animarlo, con el fin de poder fortalecerlo en lo que quedaba para adelante, sí, en la vida de Timoteo, en lo que el Señor le había llamado a hacer. Y en esta carta, él trata de animarlo, sí, trata de fortalecerlo y decirle por ahí con las cosas que se iba a enfrentar en su camino, ¿sí? En las cosas que él iba a tener que enfrentar hacia adelante. Y él comienza así en el primer versículo que leemos, presentándose, dando obviamente su nombre y presentándose, y no solo eso, sino que comienza a dar, a entender o a revelar el oficio que él tenía delante de Dios, la autoridad que se le había sido dada por Dios y por qué estaba en ese lugar, por qué estaba en esa posición delante de Dios. Él comienza presentándose, diciéndose, bueno, yo Pablo, ¿sí? Apóstol de Dios o apóstol de Jesucristo, y comienza a revelar la autoridad en la cual había sido puesto. No solo eso, sino que él reconoce por sobre todas las cosas por quién estaba en ese lugar, quién lo había puesto en esa autoridad espiritual y con qué fin, con qué motivo. Él reconoce diciendo, yo soy apóstol, sí, fui puesto en esta posición, no por mi propia voluntad o no porque yo quisiera, sino que por algo mayor que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que dice, según para promesa de la vida de Jesucristo. Y si nos ponemos a meditar en cómo se desempeñaba cada ministro, autoridad espiritual, un apóstol, alguien que Dios llamó después de Jesucristo a trabajar en la edificación de la iglesia, nos encontramos de que cada uno de ellos reconocía el llamado de Dios por su voluntad, y no solo eso, sino que ¿para qué Dios lo había escogido? El apóstol entendió que Dios lo escogió, y no solo eso, sino que además de haberlo escogido para salvación, para beneficio de su vida, no solo fue para beneficio propio de él, sino que había un proyecto mucho mayor que lo incluía a él, pero no terminaba en su propia vida. Y así también fue con cada uno de los que fueron llamados por Dios. Dios los llamaba para un cambio, una vida nueva para ellos. Pero no solo eso, sino para que muchos más fueran alcanzados por esta nueva vida, por estas
buenas noticias. Y así también Él reconoce que para la promesa de la vida había sido puesto en ese lugar, hacia los demás. Así cada uno de nosotros, en nuestra vida como cristianos, debemos también entender parte de lo que Pablo había entendido. De que si hoy estamos acá delante de Dios, en esta posición espiritual como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, no ha sido por nuestra propia voluntad, sino que había un deseo de Dios mucho más allá, que Él nos había escogidos para esta posición, para este lugar. No tiene que ver solamente con nosotros. Hay un versículo que dice: porque no escogieron ustedes a Dios, sino Él nos escogió. Y si nosotros hoy nos encontramos acá, es por gracia del Señor. No solo eso, sino que no solo Él nos ha llamado para transformar nuestra vida y darnos una vida eterna, una vida nueva, sino que hay un propósito para alcanzar mucho más de lo que somos nosotros. Nuestra vida cristiana, nuestro llamado al servicio al Señor, no muere en nuestra vida, sino que sigue dando fruto hacia los demás. Tiene que dar fruto hacia los demás. Fuimos llamados a alumbrar, a bendecir todo aquello que fue predestinado por Dios. El apóstol lo había entendido bien, y cada uno de los que ministraba sabían de que habían sido llamados para algo mucho mayor que los incluía a ellos, pero que no era solo eso. Así también es con nuestra vida, amado hermano, iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Amén. Algo que me gustaba de este comienzo es que en toda la autoridad espiritual que le había sido otorgada a Pablo de parte de Dios como apóstol, aún así siempre estaba esa humildad, ese sentido de reconocer y de valorar que la posición que estaba ahí era un lugar de honor, de privilegio, un lugar que requería humildad, humillación, responsabilidad, porque venía de Dios esa voluntad. El versículo 2, Pablo presenta a quién va destinada esta carta. Como dije hace unos minutos atrás, destinada a Timoteo. Y Timoteo él lo representa ahí en palabras muy profundas, que era parte del cariño que se tenía, lo que él tenía con él. En la mayoría de las cartas, cada vez que se refería a él, se refería como amado hijo o hijo amado. Y esto tiene que ver en relación en cómo era su intimidad, su relación espiritual, ¿sí? Su relación íntima como familia en Cristo. Y Pablo le tenía mucho aprecio a Timoteo, tanto que lo consideraba como su hijo, ¿sí? Su hijo en la fe. Esto no quiere decir de que Timoteo no haya tenido padre, eso no dice la Biblia. La Biblia más adelante habla de acuerdo a Timoteo y especifica de que él tenía un padre que era de origen griego, ¿sí? Su padre era griego. Sin embargo, él en su vida nueva, en su vida cristiana, seguidor de Cristo, él estaba tomando otra identidad de la cual Dios se le estaba dando y posicionando. Y él había tomado, sí, a Pablo como su padre espiritual en la fe. Así también Pablo lo había tomado como un hijo. Y mientras meditaba en esto, me llamaba la atención también de que muchas veces, sí, como cristianos o como personas en Cristo, nos podemos encontrar en el lugar, en la posición de que
Tal vez no hemos tenido un padre físico. No hemos tenido esa paternidad aquí en la tierra. O tal vez viceversa. Como personas adultas no hemos tenido la posibilidad de ser padres o madres en esta tierra. Sin embargo, hay algo muy glorioso que es lo valioso que es nuestra vida espiritual. A tal punto que es muy importante también el entender de que un alma nueva en Cristo es una vida nueva a la cual merece cuidado. Y no solo eso, sino que es tan importante como a veces le tenemos el valor a lo que es ser padre o madre en esta tierra. Para el apóstol y Timoteo era muy importante esta relación, esta paternidad espiritual. Y esto también nos ayuda a nosotros a entendernos en nuestra nueva vida cristiana. Si por algún motivo no sentimos el afecto ese paternal, físico, en nuestra tierra, no lo hemos tenido. Hay algo mucho más allá que puede suplantar eso, que es nuestra vida espiritual. Que sabiendo y entendiendo de que nunca vamos a estar huérfanos en nuestra vida, porque tenemos un Padre, porque hay quienes también nos protegen y nos guían, eso nos da la paz de saber de que tenemos un respaldo y cuidado de Dios en esta vida. Segundo, siguiendo en este mismo versículo, hay algo que me llamaba mucho la atención en cuanto a lo que desea Pablo sobre Timoteo. Y en este versículo, en el 2, hay unas promesas muy valiosas, unos deseos muy importantes, creo yo más que cualquier otra cosa que Pablo le estaba deseando a Timoteo. Y que no solo lo vi detallado en Pablo, sino que si meditamos los demás apóstoles o epístolas o cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, nos vamos a encontrar o notar que muchas veces en los primeros versículos de sus cartas hay un deseo particular que ellos están pidiendo a Dios hacia los demás. Y acá Pablo lo presenta diciendo: bueno, Timoteo, deseo para ti de parte de Dios, dice, gracia, misericordia y paz para tu vida. Y mientras meditaba en estas palabras que sin duda tienen una profunda revelación, un profundo poder espiritual, Pablo no le estaba deseando cualquier cosa a Timoteo. Y qué mejor deseo esta promesa para poder desear hacia los demás, hacia cada uno de nosotros. Meditaba en esto porque muchos de los apóstoles en su maduración espiritual o su revelación pudieran haber deseado otras cosas para los discípulos, los seguidores. Sin embargo, eran muy específicos en estas palabras. Y yo meditaba: paz, gracia, misericordia. ¿Qué es lo que se esconde detrás de estas palabras? Porque cada uno de nosotros a veces somos muy normal en desearnos cosas buenas. Es normal, cada uno de nosotros nos deseamos cosas buenas, bendición. Muchas veces siempre está esa palabra, ¿no? Dios te bendiga, hermano, bendiciones, que Dios te bendiga, te prospere. Pero si vamos a la palabra, hay cosas que son muy fundamentales que necesitamos recibir como cristianos, porque no las vamos a conseguir en otro lugar. O muchas veces pensamos que la bendición de Dios está relacionada a cosas materiales. Sin embargo, estos ministros sabían de que había cosas necesarias para nosotros que solamente podían venir de Dios.
y estaba relacionado con la gracia, la paz. Qué hermoso es que entre nosotros nos deseemos estas cosas. Y yo deseo estas cosas para ustedes, hermanos. Más allá de una buena salud, más allá de un buen trabajo, de una buena economía, deseo que haya gracia y paz de Dios en tu vida. Porque es todo lo que vas a necesitar para caminar con Cristo. Es todo lo que necesitamos. El apóstol ha dicho, tal vez deseo otras cosas, Timoteo, que, no sé, que no pases aflicción, que estés sano siempre, que te vaya bien en todas las cosas. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Le pido a Dios, Timoteo, por vos, que siempre de parte de Dios venga paz y gracia sobre tu vida. Porque ¿sabes qué? Lo otro puede venir, puede llegar o no, pero la gracia y la paz de Dios, ¿sabes cuántos están anhelando vivir en la gracia y la paz de Dios? ¿Sabes lo privilegiado que eres en vivir bajo la gracia y la paz de Dios? Ese lugar, esa posición no es otorgada a cualquiera. No son bendiciones que se reparten así por así. Es algo que viene de Dios para tu vida. Y es algo muy especial que debemos entender en este tiempo, que siempre la paz de Dios y su gracia esté sobre nosotros. Después él comienza a hablar y decir, bueno, estoy agradecido a Dios por lo que estoy haciendo, por mi vida, por mi familia, porque dice, no, Pablo decía, no tienen cosa de qué acusarme. Y le decía a Timoteo, sin embargo, me acuerdo de ti cada vez que oro día y noche. Me acuerdo de tus lágrimas, te tengo en mis oraciones. Y hay algo específico que él comienza a hablar en el versículo 5 que quiero que desarrollemos un poquito juntos. Dice, en el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Mientras leía y meditaba este versículo y trataba de entender o que Dios pueda enseñarme algo a través de esta palabra, este versículo, había algo que me cautivaba mucho, este principio espiritual que Pablo estaba desarrollando en ese versículo. Le estaba diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Traigo memoria, sí, algo muy importante que hay en ti, una fe. Te traigo a recuerdo algo que hay en ti, que es una fe. Y algo que me resaltaba mucho es cómo él distingue esta fe. Dice, una fe, ¿qué dice? Una fe no fingida. Y cuando el apóstol remarca esta fe, entraba en mí la meditación de pensar qué tipo de fe es la que persigo o con la cual vivo. Porque si el apóstol dijo que era una fe no fingida, quiere decir que hay una fe fingida. Amén. Y mientras meditaba, Pablo le decía a Timoteo, hay una fe genuina en ti, una fe verdadera, ¿no? Que no es una falsa fe, que está en ti. Sin embargo, y le da como una revelación a Timoteo, le dice, esta fe que tú tienes, primero, habitó en alguien más. Habitó en tu abuela Loida, le dice. No solo eso, sino que siguió en tu madre, Eunice, y ha llegado a tu vida. Y mientras meditaba en este simple versículo, entendía la importancia, primero, de nuestra fe genuina, verdadera.
la importancia de nuestra fe delante de Dios. ¿Sabe por qué? Por el impacto que tiene nuestra fe en nuestras generaciones. Lo vuelvo a repetir. Hay un impacto que nuestra fe produce en nuestras generaciones. Hay algo que puede suceder a través de nosotros para nuestras generaciones. Hay algo que puede trascender, que se puede desatar hacia nuestros hijos y nuestros nietos a través de nuestra fe. Esto es un principio espiritual que si tú lo entiendes, algo va a suceder en tu vida, en tus hijos y en tu generación. Porque la fe con la cual tú camines va a marcar trascendencia hacia lo que viene después de ti. ¿Sabes qué, Timoteo? Tenía un padre griego. A veces no tenía incumbencia en lo que era el judaísmo y demás. Pero sin embargo, su abuela era fiel al Señor. Tan fiel que su fe era una fe verdadera y genuina delante de Dios. No solo eso, sino que esa misma fe no murió en ella, sino que la transmitió a su hija. Y no solo eso, sino que alcanzó incluso hasta la vida de Timoteo. Lo que te quiero decir, iglesia, y quiero que levantes tus manos por un momento, es que con la fe que tú te determines a caminar delante de Dios, con la fe que tú te pares hoy delante de Dios, va a influenciar tu generación, va a traer una trascendencia de una fe genuina que viene de Dios y puede marcar incluso hasta tus nietos. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Si tú eres padre, abuelo, no te olvides de lo que te están mirando. Porque incluso tus nietos, tus hijos, aunque tú no lo ves o no lo creas, están viendo con qué fe tú estás caminando en los caminos de Dios. ¿Con qué fe estamos caminando hoy? ¿Qué fe estamos demostrando? Porque a veces somos en nuestra fe somos muy dados vueltas, por decirlo así. Un día caminamos con una fe arriba y otro día pareciéramos estar abajo en el piso. Un día le creemos a Dios y a sus promesas y el otro día pareciéramos irreconocibles. Un día le creemos a Dios lo que Él nos habló y nos dijo y otro día pareciera ser que Dios nunca nos ha dicho nada. Sin embargo, cuando entendemos de que si nuestra fe es una fe verdadera, nuestra generación va a adquirir ese tipo de fe también. Tanto una buena fe como una mala fe puede ser trascendental para nuestra generación. Pero qué hermoso es entender que si hoy estamos aquí con un corazón delante de Dios, decir: quiero que mi fe sea una fe verdadera siempre para poder alcanzar a mis generaciones con ese testimonio. Va a ser algo hermoso y grandioso para cada uno de nosotros. Qué hermoso que es esta heredad. Qué hermoso que es esta herencia de esta fe. Qué hermoso es poder dejar esta heredad más que cualquier otra cosa en esta tierra. Qué hermoso es trabajar y enfocarnos y dedicar nuestro tiempo, nuestro día a día para este tipo de heredad. Para este tipo de heredad espiritual que va a ser tan significante para la vida de nuestras generaciones. Qué hermosa esta heredad. ¿Cuántos de nosotros han recibido tal vez parte de esta heredad por nuestros padres o abuelos? Y qué hermoso es en este tiempo hoy meditar qué heredad le estamos dando a nuestros hijos. Nos estamos enfocando más por una heredad terrenal, o estamos aplicando nuestra energía para una heredad espiritual de Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque qué hermoso es
trabajar para dejar esta heredad de fe a nuestra generación. Mientras meditaba en este versículo hoy, pensaba por un momento en mi padre. Y meditaba y decía, bueno, mi padre tal vez no me dejó una gran heredad terrenal. Tal vez no hay algo que haya quedado a su nombre, a mi nombre, en la tierra. Pero sin embargo, sé muy bien la heredad espiritual que Él me dejó. Y esta Biblia, esta palabra que Él me ha dejado, ¿sabes? Es lo más valioso que podemos recibir o que podemos dar a nuestros hijos. La fe que tú tienes, una fe, una entrega, un servicio a Dios, déjame decirte que vale mucho más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Por eso nuestro arduo trabajo en este tiempo, para poder hacer que esa fe pueda llegar a nuestras generaciones como heredad, es algo muy, muy importante que debemos meditar. En el versículo 6 hay un gran consejo que debemos apropiarnos y tomar, y que es el que Pablo le da a Timoteo. Le dice, ¿sabe, Timoteo? Por lo cual, por lo siguiente te aconsejo algo. ¿Sabes cuál es este gran consejo que le dio? Le dijo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Qué hermoso este consejo. Qué hermoso es poder dar este consejo, incluso recibir este consejo día a día. Decirle por un momento al que está a tu lado, atrás, te aconsejo a que avives el don de Dios, el fuego de Dios que hay en ti. ¿Sabes qué, Pablo le estaba haciendo entender a Timoteo? Timoteo, hay una fe que fue depositada en ti. Incluso cuando impuse mis manos sobre ti, el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Pero ¿sabes qué? No basta con eso. No basta solamente con esa imposición que te hice una vez. ¿Sabes qué va a hacer falta de aquí en adelante? Escucha bien. Que avives el fuego del don que hay en ti. Y cuando hablamos de avivar, tiene que ver con algo que nace de nosotros. Diga conmigo, nace de mí. Una iniciativa que nace de aquel que recibe la fe. Cuando el apóstol le dice, Timoteo, ahora te toca a ti, vamos, aviva el fuego, porque ahora te comienza a tocar que tú hagas parte en este trabajo. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano, iglesia? Porque muchas veces no hemos acostumbrado, hemos pensado que con lo que Dios hizo una vez en nosotros, ya está. Con lo que sentimos una vez de Dios, ya está. Sin embargo, el apóstol está diciendo, Timoteo, necesito que estés constantemente activo, despierto en lo que Dios quiere hacer contigo. Necesito que te muevas, necesito que hagas lo necesario para que mantengas esa llama, ese fuego que un día nació en tu corazón. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este día. El Señor necesita de que ese fuego, ese don, esa pasión que un día nació de parte de Dios en nosotros, siga tal cual, incluso más como el Señor la encendió. Él necesita que día a día de parte de nosotros hagamos algo para que eso se avive, para que eso no se apague.
¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos encontramos viviendo, pareciéramos con nuestra llama, nuestra pasión apagado. Pareciéramos ser de que no somos los mismos que un día el Señor, cuando el Señor nos llamó. ¿Qué ha pasado con nuestra pasión, con nuestra entrega? ¿Ha sido culpa de Dios? No. ¿No será que nosotros hemos descuidado el avivar el fuego de Dios en nuestra vida? Porque avivar significa tratar de cuidar, de que eso se mantenga constantemente ardiendo, constantemente activo. Los dones que Dios nos ha depositado en nuestro espíritu tienen que estar trabajando. Diga conmigo, tengo que estar trabajando. Y para mantener eso avivado, no solamente hay que estar ahí buscando a Dios constantemente, sino también procurar que nada haga que eso se apague. Y esta es nuestra labor día a día, iglesia, procurar que eso se mantenga encendido. Que eso que Dios, incluso Pablo dijo, Dios ya depositó algo en ti. Dios ya hay algo en tu espíritu, hay algo de parte de Dios en tu vida. Bueno, ahora tienes que cuidarlo, tienes que avivarlo. Tienes que hacer algo. Y mientras meditaba en esto, había una fuerte confrontación de Dios hacia mi vida, porque sentía como Dios me decía, tienes que hacer lo necesario para tratar de mantener esto encendido, porque necesito que trabajes, necesito que uses lo que yo he puesto en tu vida. Levanta tus manos por un momento donde estás. Dije delante del Señor, voy a hacer lo necesario para avivar el fuego de Dios en mi vida. Y todo lo que ha tratado tal vez aplacarlo, hoy comienza a desvanecerse. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un labor que nos toca a nosotros, que nace de nosotros, es cuidar ese avivamiento en nuestro interior. Y el apóstol le sigue diciendo, ¿sabes por qué? Necesito que estés avivando eso que Dios puso en ti. Y comienza a darle unos aspectos importantes de por qué lo necesitaba activo. Y le dice, porque sabes que Dios no te dio un espíritu cobarde. Dios no te ha dado un espíritu de temor, iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía. Ese no es el espíritu en el cual debemos fluir en nuestra vida. Ese no es el aspecto en el cual debemos caminar nuestro día a día. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Jesús en un versículo también dijo, porque no habían recibido espíritu de esclavitud, sino un espíritu por el cual claman, Abba, Padre. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchas veces podemos caminar nuestra vida en este estado, temiendo, siendo cobardes ante lo que se nos enfrenta o lo que está delante de nosotros. ¿Qué es lo que tal vez te puede estar causando que tu valentía ya no esté firme y que tengas temor? Hay algo en lo cual hoy en día ha cautivado tus pensamientos hacia la cobardía. ¿Por qué temes? En esta pregunta meditemos. ¿A qué le tememos hoy? ¿Algo que puede pasar acá en la tierra? ¿Algo que pueda pasar con alguien? ¿Por nuestra salud? ¿Por nuestra economía? ¿Por lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que te mantiene en un estado de cobardía? Sin embargo, dice su palabra que Él nos ha dado un espíritu de ¿qué?
de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu en el cual Dios nos quiere ver trabajando en este tiempo. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese es nuestro lugar. Diga conmigo, ese es mi lugar, mi posición. Vivir bajo un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuesta? Sí, claro que cuesta. Pero ese es nuestro lugar. No fuimos llamados a vivir bajo un espíritu de cobardía. Fuimos llamados a vivir bajo el poder de Dios, el espíritu de poder. Todo lo que Dios te mande a hacer, todo lo que Dios te haya mandado a hacer para Él, nunca te olvides que Él te ha dado el poder para poder hacerlo. Que no nace de ti, sino nace de su Espíritu Santo. El apóstol dijo una vez: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bajo ese espíritu nos movemos, el espíritu de poder, un espíritu de amor. ¿Cómo está nuestro amor delante de Dios hoy? ¿Cómo estamos en nuestro amor? En nuestro amor hacia Dios, nuestro amor hacia nuestro alrededor, nuestros hermanos, hacia las almas. ¿Cómo estamos? Porque debemos fluir en este espíritu de amor. Si hubiera algo entre nosotros como hermanos, algo está fallando. Si no amo a mi hermano por algo que pasó, que hizo, no estamos en el espíritu de amor. Si no estamos amando a las almas que se pierden, entonces ¿con qué amor estamos viviendo? Si hay algo que no nos está conmoviendo en nuestro corazón, ¿bajo qué espíritu de amor nos estamos moviendo? ¿Amamos a Dios más que cualquier cosa o hay algo más que se pone delante de Dios siempre? ¿Cómo está nuestro amor hoy en día? Nuestro dominio propio, la capacidad de poder tener control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra vida, nuestro actuar. Porque es algo que también Dios nos ha dado la capacidad de hacer. Dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Cómo está nuestra mente? Nuestra salud mental, o hay algo que nos domina, que va más allá y no lo podemos controlar. En el versículo 8, porque por tanto no te avergüences de dar testimonio mío, perdón del Señor, ni de mí, preso suyo. Y aquí hay algo que le aconseja a Timoteo: no te avergüences de este evangelio. No te avergüences de dar testimonio de quién es Jesucristo para vos. Y no solo eso, no te avergüences de mí, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba preso. Y tal vez Timoteo hubiera pensado: y Pablo, mi padre espiritual, mi mentor, está preso. ¿Qué voy a salir a decir yo a los demás si él está preso? Sin embargo, él decía, apóstol Pablo dijo: preso suyo soy. Él sabía por qué estaba en ese lugar. Si no era por voluntad de Cristo, de Dios, por el llamado que él tenía. Y le hace una invitación muy inadecuada tal vez para nosotros, o muy poco común, a participar de algo. Y creo que si a nosotros nos invitan a participar de algo así, más de alguno deja la invitación para otro. ¿Sabe qué le dijo el apóstol a Timoteo? Te invito a participar de las aflicciones del evangelio. Qué invitación esta, ¿no? ¿A quién le gustaría recibir una invitación así? A ver, creo que a nadie. O decir, por ejemplo, a ver, alguien puede nombrar, Oscar, amigo, te invito a participar de algo, pero bueno, vas a tener que sufrir.
¿Recibes esa invitación o no? No. ¿A quién le gustaría recibir una invitación así? Creo que a nadie. A todos nos gusta que nos inviten a participar de algo glorioso, algo hermoso, algo bueno. Sin embargo, qué loco que es esta invitación del apóstol. Timoteo, por cuanto la fe que hay en ti, el don que has puesto en ti, y por cuanto este evangelio que estamos predicando, te invito a participar de algo. Pero ¿sabes qué? No es tan fácil. Te invito a participar de las aflicciones de este evangelio. En ese tiempo, cada líder cristiano, cada uno de los que llevaba fielmente el mensaje del Señor, constantemente pasaba por aflicciones, por sufrimientos, tanto físicos, eran encarcelados, azotados, incluso muertos a causa del Señor. Sin embargo, Pablo le está haciendo una invitación de este tipo a Timoteo. Y él termina diciendo, ¿sabes por qué te invito a participar de esto? Gracias, hermano. ¿Sabes por qué es tan necesario que tú participes de esto? Por una cosa simple, pero inentendible. ¿Sabes? Porque Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ese era el motivo por el cual Pablo estaba ahí, haciendo lo que hacía, y le tocaba ahora a Timoteo seguir este ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué te invito a este evangelio? Por una simple cosa. Porque Él nos ha salvado y nos ha llamado. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si meditamos en profundidad, vamos a entender de que fuimos escogidos por el Señor, que fuimos llamados, que fuimos, incluso el mismo versículo lo dice después, esta gracia te ha abrazado incluso antes de la creación del mundo. Antes que todas estas cosas fueran creadas, tú ya habías sido llamado por el Señor. Tú ya habías sido predestinado para este tiempo, incluso antes de que todas las cosas fueran hechas. Tu nombre ya estaba escrito para este tiempo. Por eso es tan importante que en este tiempo atiendas a esta petición, le decía Pablo a Timoteo, porque has sido llamado, hemos sido llamados con un llamamiento santo, a ser apartados para ser parte del pueblo santo de Dios. Y este no es cualquier llamado, no es cualquier lugar, iglesia, hermano. El llamado que Dios nos ha hecho es un llamado, pero no te imaginas lo privilegiado que es este llamado. No te imaginas lo valioso, lo importante que es ser parte de este llamado, de esta salvación. No te imaginas el valor que tiene, que no se compara con nada de esta tierra, ni el oro, ni las cosas. Nada tiene más valor que este llamado santo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Desde antes de la creación del mundo, tú ya habías sido llamado por el Señor, predestinado para este tiempo. Tú ya habías sido marcado para esta época, para esta historia, para este momento. Tú ya habías sido apartado para este tiempo. Sin embargo, nuestra respuesta a este llamado tiene que ser como la que tuvo Pablo y Timoteo. Por ese llamado es que hacemos lo que hacemos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario pasar. Vamos a pasarlos a causa de ese llamado, y esa tiene que ser nuestra postura delante de Dios.
a causa de ese llamado que hemos recibido, a causa de esa gracia que tú has recibido hoy, a causa de esa gracia, ese amor que fue derramado en la cruz por el Señor, a causa de esa crucifixión y resurrección por Él, a causa de ese sacrificio, a causa de ese llamado que nos involucra a nosotros. Por causa de ese llamado es que hoy yo estoy donde estoy y voy hacia donde Él me lleve, porque nada va a ser detenerme a causa de ese llamado que Él hizo con mi vida. Porque a causa de Cristo, dice, quitó la muerte y hoy tenemos eternidad. Qué valioso que es esto, entender de que Cristo venció la muerte y el pecado. Y que de nada ya debemos temer porque somos eternos, con Él nos espera una vida eterna. Versículo 12 para dar conclusión y dar terminando. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y ministro de los gentiles. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo decía, sí, yo sé que estoy padeciendo, que estoy pasando, que estoy en la cárcel. Sé que voy camino incluso a la muerte. Porque él se estaba preparando para ir a Roma y sabía hacia dónde iba, sabía lo que le esperaba. Sin embargo, imagínense con la paz que él estaba escribiendo esta carta. Encarcelado, sabiendo a que le esperaba una muerte en su cuerpo físico, con esa paz, él llamaba a Timoteo a seguir este camino. Y Timoteo, imagínense, diciendo dentro de sí, Pablo me pide que siga sus pasos y él está preso y está yendo a la muerte. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si Él me está diciendo que lo acompañe en este camino. Y el apóstol dice, por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo. Él decía, si yo estoy aquí padeciendo, es por mi propia voluntad. Yo sé a lo que me metí, en simples palabras. Sin embargo, no me avergüenzo, decía él. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Y en esto se basa nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros. Si sabemos lo que estamos padeciendo o lo que nos queda aquí en adelante en este camino, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Depende de nuestro conocimiento, si sabemos a quién le hemos creído. ¿Sabes a quién le has creído? Dile que está a tu lado. ¿Tú sabes a quién le has creído? ¿Sabes a quién estás sirviendo? ¿Tú sabes quién te ha llamado? Cuando sabemos a quién le hemos creído, quién es el que nos llama, todo lo demás tiene sentido. No tiene sentido porque sabemos a quién le hemos creído. Y no solo eso, sino que Pablo decía,
sé que es poderoso para guardar mi vida en la eternidad. Y con esta promesa quiero que te vayas, de que entiendas en este tiempo quién ha sido el que te ha llamado y que es poderoso para cuidar tu alma más que cualquier cosa, que es lo que nos importa a cada uno de nosotros. En algún día, un momento, encontrarnos cara a cara con nuestro Señor en la eternidad. ¿Dónde estás? Te invito a meditar, cierra tus ojos y con una oración vamos a presentar nuestro corazón delante de Dios. Decirle: Señor, ahí donde estás, levanta tu oración. Padre, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Si hubiera algo que en esta hora el Señor está hablando en tu corazón, que lo hables con Él, lo medites. Y si tuvieres alguna necesidad de oración, puedas pasar a este lugar. Está abierto este lugar para orar por tu vida. Si no fuera así, ponte de pie, vamos a adorar a Dios con una adoración, una alabanza. Pero no te desconcentres de lo que Dios está hablando o habló tu corazón. Padre, gracias en esta noche. Gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, porque nos has entregado cosas, bendiciones espirituales maravillosas, las cuales queremos atesorar en nuestro corazón en este tiempo. Gracias por tu llamado, por tu gracia, por tu amor hacia nuestra vida. Queremos hoy hacer ese compromiso de hacer lo necesario día a día para avivar esa pasión que tú has puesto en nuestra vida, para avivar cada parte espiritual, Señor, de nosotros. Cada don que ha sido puesto en nuestro espíritu para que sea activado, avivado en este tiempo para todo el trabajo que nos queda hacia adelante. Porque hay mucho trabajo que hacer, hay mucho más que debemos hacer, Señor, en este evangelio en el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, por tu presencia que nos capacita y nos llena de ese espíritu, Señor, de poder, de amor. Gracias porque en ti fuimos capacitados para esta obra. Solo por ti, Señor, no es por nuestras obras, por nuestra capacidad, sino por tu llamado y tu voluntad. Señor, te adoramos y te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.